Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Primer evento en Canaco de este 2018. Desde que el año pasado estuvimos haciendo bastantes conferencias aquí en Canaco. Y sobre todo los últimos meses sobre la parte del REP, ¿verdad? Ya dije, ya no voy a hacer del REP porque ya todos se lo saben, ¿verdad? Ya todos somos expertos en REP, ¿verdad? Pero más adelante vamos a hacer algo del REP interesante, ¿verdad? Ahorita por lo pronto vamos a dar esta conferencia de cálculo anual del COMPAC y nóminas, el cálculo anual 2017. Eso es lo que ahorita quiero transmitirles. El objetivo de esta plática es irnos de aquí, ¿verdad? El objetivo es irnos de aquí ya con un conocimiento de qué es el cálculo anual en nóminas, cuándo hay que presentar cálculo anual en nóminas y por qué tenemos que presentar el cálculo anual de nóminas, ¿no? ¿Sí? Esta conferencia la quise dar porque nos dimos cuenta ahí en la oficina de Compuventas que muchos contribuyentes no están haciendo o no habían realizado el cálculo de nóminas. Entonces ahorita vamos a ver si es necesario, si es obligatorio y por qué, ¿verdad? Y cómo lo tenemos que hacer. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Gabriel Moreno Alba y vengo de Compuventas. Espero que esta plática sea de su agrado. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué nos dice la autoridad? ¿Qué nos tiene publicado en la página del SAT? ¿Qué nos tiene publicado? Pues esta es la página de entrada que nos publica la autoridad. Aquí nos da una referencia de todo el cambio fiscal que se va a dar, que se tiene que dar con respecto a las nuevas claves del SAT para eficientar o amarrar lo que es el cálculo de la nómina, el cálculo anual de nómina. Y pues se fue publicada el 10 de noviembre y trae varios puntos interesantes. Uno de ellos es la adición del campo, un tipo de deducción el uso de deducción es la clave 101 y este es exclusivamente para el ICR retenido del ejercicio anterior. Entonces lo vamos a utilizar hasta 2018, si hacemos el cálculo del 2018. También se adicionó el campo de tipo otros pagos en la clave 005, que se refiere a reintegros de ICR retenido en exceso también del ejercicio anterior, siempre que no se haya sido enterado el SAT. Pero ahora vamos a ver más detalles. Y se precisó la redacción del campo saldo a favor. La autoridad quiere que llevemos un control del saldo a favor de la información del campo año para indicar si es igual al año inmediato anterior, que antes no se podía, o es igual al año en curso. Esa es una de las modificaciones. Y la redacción más precisa en el remanente de saldo a favor del empleado. Si son los cambios de manera general que tiene publicada la autoridad, ahorita vamos a ver lo que son los detalles, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos hablando de la eliminación de la presentación de la TIM, ¿verdad? Antes era un tema necesario, ¿verdad? Para hacer, ahí es donde hacíamos la presentación, el cálculo y la presentación, ¿verdad? Entonces, a través de unas disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 9, fracción décima, dice que para los efectos de la obligación de presentar las declaraciones informativas y presentar las constancias establecidas en los artículos 86 y fracciones varias, 118 y fracción 3 y 4, 143, último párrafo, 144, 164 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se abroga. Ok, aquí estamos hablando de una ley, de unos artículos que se abrogaron, o sea, que se desecharon, ¿verdad? ¿Sí? Dice que se deberá cumplir con dicha obligación en los términos de esa ley a partir de ¿cuándo? Del 1 de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2016. ¿Qué nos dice esta fecha, ese transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 9, fracción décima? Pues nos está dando la base de esa ley abrogada que nos obligaba precisamente a lo que es la presentación de la declaración informativa, ¿verdad? Múltiple, a través de la TIM. Bueno,
quiero decirles que esta presentación que vamos a ver nosotros, que yo les voy a dar aquí a presentar, ustedes la pueden pedir por medio de Facebook. Aquí le tienen que poner ahí la página de Compuventas, compa aquí, le van a dar ustedes ahí me gusta, le van a poner, me puedes enviar la presentación y automáticamente le va a llegar a la persona que está aquí afuera, Priscila, y ella se va a encargar de ponerse en contacto con ustedes para a través de algún medio hacer llegar esa presentación. ¿Ok? Bueno, entonces, continuando, aquí en esta lámina la quise agregar porque es donde vemos el detalle de la mayoría de sus artículos y sus fracciones, ¿sí? Vamos a ver dos que son importantes, ¿verdad? Tomar en cuenta con respecto a la eliminación de la presentación de latín, ¿verdad? Que fue la primera, a partir de este año se eliminó esa presentación. Dice, según la ley del impuesto sobre la renta, que se abrogó, que ahorita ya lo acabamos de leer, dice que el artículo 86, los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de la ley, tendrán los siguientes. Fracción cuarta, presentar a más tardar el día 15 de febrero de cada año ante las autoridades fiscales la información correspondiente de las personas a las que hubieran efectuado retenciones en el año calendario anterior, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 127 de esta ley. ¿Sí? Ese es con respecto al artículo 86. Y el artículo 118, en su fracción quinta, habla de quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, tendrán las siguientes obligaciones: presentar a más tarde el 15 de febrero de cada año declaración proporcionando la información sobre las personas a las que se le hayan efectuado dichos pagos en la forma oficial que al efecto publique la autoridad fiscal. A través de la DIN, ¿sí? A través de la DIN nosotros hacíamos esa presentación, ¿sí? En varios capítulos, y el día 15 nos obligaba, y ahí le poníamos en la DIN, cálculo anual, sí, no, sí, no, sí. Claro que pues le teníamos que poner que sí, ¿verdad? Aunque no lo hiciéramos, ¿verdad? Pero le poníamos que sí, ¿sí? Para que se cumpliera. Bueno, pues ahora ya, a través de esa ley abrogada, ya no es necesario, porque la fecha nos dijo que a más tardar el 31 de diciembre del 2016 es la última presentación. Quiere decir que a partir de este 2017, el año pasado, para presentarte este 15 de febrero, ya no es necesario presentar la DIN a través de esa ley abrogada. ¿Por qué no es necesario? ¿Por qué no es necesario? ¿Por qué? Porque la autoridad, ¿sí?, nos obligó a presentarle lo que es el complemento de nómina, ¿sí? Este complemento, el timbrado de la nómina, empezó desde 2014, ¿sí?, con la versión 1.1, ¿sí?, complemento 1.1. Todo se basa en un estándar, ¿sí?, del anexo 20, como igual que la factura electrónica, que la factura electrónica. Una factura, el estándar de una factura, los elementos son el emisor, el receptor, los productos y servicios que estamos facturando, los totales, el IVA, los impuestos, etcétera. Todos esos elementos conforman lo que es el estándar del anexo 20 de una factura, por ejemplo. Pues de igual manera, si esa obligación que tuvimos de lo que es el recibo electrónico de pagos, ¿sí?, aparte de ese estándar se le agregó un complemento. O sea, complemento sería una información adicional que no la trae una factura y se le llama complemento de nómina. Ese complemento nos obligó a enviar información con respecto a los empleados, al cálculo periodo tras periodo de los empleados, con respecto a sus percepciones, deducciones y obligaciones. Entonces toda esa información, ¿sí?, sirvió de base para que la autoridad, ¿sí?,
abrogara de entregar la parte de la DIN. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos los elementos de la DIN con respecto a los datos del CFDI de nómina. Aquí en la parte informativa de sueldo y salarios de la DIN nos pedirían en el anexo 1 la información del empleado, toda la información del empleado, nombre, RFC, CUP, etc. Y a través de nodos dentro del CFDI de nómina, uno que se llama receptor del comprobante y receptor del complemento se sustituyen. De igual manera, el anexo 1 para pago por separación, hay un nodo que habla precisamente o que habla de la separación de indemnización. De igual manera, el anexo 1 de asimilados, hay un atributo del tipo de régimen y ahí se va toda la información. Anexo 1, pagos del patrón efectuados a sus trabajadores, como son los ingresos grabados, los ingresos exentos, y todo a través de atributos de tipo de percepción, tipo de deducción y el catálogo de tipo de percepciones. ¿Sí? Y el anexo 1 del impuesto sobre la renta, un resumen, donde tenemos que enviar los elementos de los totales de percepciones, el tipo de deducción y otros pagos, el atributo total de impuestos retenidos, el nodo compensación de saldo a favor y el nodo subsidio al empleo. ¿Sí? De tal manera que toda la información que nosotros presentábamos en la DIN, ahora la estamos enviando de manera parcial, periodo tras periodo. ¿Sí? Una presentación periódica parcial. ¿Sí? Cada semana, cada quincena, dependiendo de la nómina como la timbremos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces estamos haciendo una declaración provisional, se puede decir, ¿sí? En cada uno de los timbrados. ¿Sí? De tal manera que si nosotros podemos ver muy claro aquí, ¿verdad? El XML, ¿verdad? Clarísimo, ¿verdad? El XML, es lo que más me encanta, el XML, qué bárbaro, no sé por qué. Y aquí pues tenemos todos los elementos, la forma de pago, el total, los descuentos, el total, el lugar de expedición, los datos del emisor, los datos del receptor, ¿verdad? El RFC del emisor, el tipo de régimen, el nombre, el RFC, el uso que le va a dar. ¿A qué le suena todos estos datos? A una factura. Si nosotros sabemos una factura, son los elementos del estándar del anexo 20. ¿Sí? Nada más que donde se diferencia, ¿verdad? Es en el complemento que dice aquí, complemento. Y de esta parte hasta esta parte de acá, es donde van todos los datos de la nómina, la versión 1.2, total de deducciones, total de percepciones, número de días pagados, fecha de días de pago, el tipo de nómina, si es ordinaria, extraordinaria, el registro patronal, la clave de entidad federativa, el saldo base de cotización, el salario diario integrado, el número del empleado, el tipo de régimen, la jornada, si es sindicalizado, el tipo de contrato, la antigüedad. ¿Sí? Usted dice si le sigo. O sea, todos los elementos y más elementos para que la autoridad nos determine lo que es el cálculo anual de manera automática. Ellos ya saben lo que nosotros le pagamos y le retuvimos a cada empleado, periodo tras periodo. ¿Sí? Entonces tenemos toda la información de percepciones, deducciones, toda la parte del IMSS. ¿Sí? Les platico algo del IMSS que me ocurrió la semana pasada. Resulta que hicimos el trámite ahí en Compuventas de la renovación del sello del IMSS y resulta que se quedó trabada la página. ¿Quién sabe por qué? Nunca se traba, ¿verdad? Y resulta que me generó el archivo, ¿verdad? El archivo, el key, pero el ser se quedó por allá en el limbo, ¿no? Nunca bajó, no sé qué a alguien le haya pasado, ¿verdad? Casi no pasa, ¿no? Entonces ahí voy yo para el IMSS y ya me fui preparado, me llevé la fiel y me llevé la fiel de la empresa y me llevé la fiel personal, ¿no? Dije, no, porque resulta que un día antes estaba con una empresa dándole asesoría y resulta que también no podía entrar, porque también se le venció el sello y no podía entrar. Y resulta que el trámite que había hecho el representante legal
le configuraron la fiel, pero del representante legal de esa empresa, ¿no? Ahora se está dando ese caso. El sello, ahora se está relacionando el sello, ahora es la fiel, ¿verdad?, del representante legal. O sea, fíjense cómo nos están amarrando ya, ¿no? Sí, lo más curioso es que cuando llegué, dije, no, pues ya me fui con mi fiel, dije yo, me fui con mi fiel personal, dije, no, pues aquí me van a justiciar, dije yo también, ¿no? Resulta que ya le enseñé yo, ¿verdad?, el acuse donde me faltaba nada más el archivo. Me dijo, no, ahorita te lo doy yo, me dijo. Y dije yo, qué bueno. Y ya, resulta que nos esperamos como 1 hora y media porque estaba caída la página. Quién sabe, nunca se cae la página en Netflix, ¿verdad? Tampoco, es otro dato, ¿no? Y en eso va llegando un señor así, apurado, que lo había mandado el contador, ¿verdad? Que renovara la fiel, que renovar el certificado porque no entraba, ¿verdad? No entraba el certificado. Y resulta que, a ver, déjenme sus datos, le dijo, y lo checó en la computadora, en el IMSS. Oiga, le dijo, usted tiene cancelado el certificado. Tiene cancelado el certificado. ¿Pero cómo? Le dice, sí, usted dice aquí que no fue encontrado en su dirección, que el SAT lo fue a buscar en su dirección, no lo encontró. ¿Qué dirección tiene? ¿Es la misma que dice aquí fulana de tal? No, ya estoy en otra. Pues por eso váyase el SAT, ¿sí? Haga lo que es, ¿verdad?, el ajuste de la dirección, y luego viene conmigo y aquí lo voy a hacer el trámite. Vaca, Dios mío querido, ¿cómo supo la mujer que tenía una dirección, ¿verdad?, ahí en su computadora del SAT? ¿Sí? Dije, entonces eso es para que nosotros nos demos cuenta de cómo ya hay intercambio de información. ¿Sí? Hay intercambio de información. Entonces tenemos que nosotros ya poner mucha atención en esa parte, porque ya no le podemos hacer como antes, decir, le pongo como calculado, que si lo calculé y lo envío, ¿verdad? Ahora nos van a mandar, ¿verdad?, un cálculo, ¿verdad?, un precálculo en un momento dado. Si no lo presentamos, nos van a decir, esto es mi cálculo, ¿verdad?, pasa a pagar, o desvirtúa lo contrario. Muy bien, ¿cuál es el fundamento legal? ¿Cuál es el fundamento legal para nosotros obligarnos, la obligación que tenemos de presentar del cálculo anual de la nómina? ¿Sí? Bueno, dice, el fundamento legal es el artículo 99, dice, la obligación patronal del cálculo anual del ICR de salarios se encuentra en la ley del ICR, los artículos 99, fracción 3, y ahí se ordena, artículo 99 de la ley del ICR, quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo tendrán las siguientes obligaciones. 2 puntos, fracción segunda: calcular el impuesto anual de las personas que les hubieran prestado servicios subordinados en los términos del artículo 97 de esta ley. Esta es la base fiscal por el cual nosotros estamos obligados a hacer ¿qué? El cálculo. No la entrega de la DIN. La DIN ya la entregamos, la informativa la entregamos de manera provisional en el timbrado de cada periodo de nómina. Esa ya la tiene, ¿verdad?, la autoridad. Aquí de lo que se trata, ¿verdad?, es de que tenemos que calcular, ¿verdad? Ok, en términos de ¿qué? Del artículo 97 de esta ley. ¿Y qué habla el artículo 97? Pues el artículo 97 habla muy claramente del procedimiento. O sea, si el 99 me obligaba, el 97 me dice, y lo vas a hacer de esta manera. ¿Sí? El cálculo. Dice más o menos, dice, las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 96 de esta ley calcularán el impuesto anual de cada persona que les hubiera prestado servicios personales subordinados. Dice, el impuesto anual se determinará disminuyendo la totalidad de los ingresos obtenidos en un año de calendario por los conceptos a que se refiere este capítulo. El impuesto local a los ingresos por
salarios y en general por las prestaciones de un servicio personal subordinado que hubieran retenido en el año calendario. Y siguiendo más abajo, la diferencia que resulte a cargo del contribuyente en los términos de este artículo se enterará ante las oficinas autorizadas a más tardar el mes de febrero siguiente al año calendario de que se trate la diferencia que resulte a favor del contribuyente. Deberá, dice que se trate la diferencia que resulte a favor del contribuyente, es así, ¿no? Deberá compensarse contra las retenciones del mes de diciembre y las retenciones sucesivas a más tardar dentro del año del calendario posterior. O sea, aquí nos dice muy claramente, ¿verdad? Si te resulta diferencia a cargo del contribuyente, me lo pagas de inmediato. Pero si la diferencia que resulta es a favor del contribuyente, pues vele compensando, ¿no? Vele compensando. Tienes de diciembre, ¿sí? Y dice, y las sucesivas a más tardar dentro del año calendario posterior. O sea, y todo el siguiente año, siguiente hasta noviembre. ¿Sí? Entonces, para devolverle, pues tenemos, si incluimos diciembre, 12 meses. ¿Sí? Pero para retenerles este cargo de cash, ¿verdad? De inmediato, ¿verdad? Tenemos que hacer la retención. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, con la entrada en vigor de enero del 2017 de la versión del complemento de nómina, este nuevo complemento de nómina que estamos platicando, se cuenta con todos los elementos que actualmente incluyen la declaración de sueldos y salarios. Ya lo hemos platicado, que todos los elementos del timbrado de la nómina lo traen. El objetivo de la autoridad fiscal es, número 1, las auditorías dirigidas, o sea, aceleradas auditorías. En el mes de enero, colegas, fue histórico, ¿verdad? Lo que es todo lo que retuvo o recibió por lo que son las retenciones, ¿verdad? Lo que es la autoridad a nivel país, ¿no? Fue histórico, un 10% de lo presupuestado dice eso, lo superó en un 10%. ¿Sí? Punto número 2, autodeterminación de la declaración anual. Automáticamente, ¿sí? La declaración anual, ahí te la puede presentar, ¿no? A través del 1.2. De hecho, te la va a calcular. Si no se la calculas, se la calculas tú, te la va a calcular. Y con multas y con recargos. ¿Sí? Ok. Dice la resolución miscelánea fiscal 2751, fecha de expedición y entrega del CFDI de la remuneración de los trabajadores. En todos los casos se considera como la fecha de expedición y entrega de tales comprobantes la fecha que efectivamente se realizó el pago de dichas remuneraciones. Aquí le estoy poniendo un ejemplo dentro del sistema de cómo es tan importante que las fechas que nos toma en cuenta el SAT para efectos para considerar la fecha de expedición y la entrega de los comprobantes es la fecha que efectivamente se realizó el pago. No importa que tú envíes en el siguiente, dentro de unos días posteriores, o en el siguiente mes, o en el siguiente año, porque se te pasó o no pudiste. Lo más importante es que tú, cuando timbres, le especifiques en el recibo de nómina la fecha de pago. ¿Cuándo fue que tú pagaste esa nómina? Porque en esta fecha es donde se va a determinar el impuesto. ¿Sí? En este caso yo pagué el 31 de marzo, ¿sí? Y estoy timbrando el 4 de marzo del 2018. Yo pagué el 31 de marzo del 2017, que es la fecha que se me va a tomar en cuenta efectivamente, ¿verdad? Para efectos de las remuneraciones. Es cuando efectivamente yo expedí y entregué, ¿verdad? Para el cálculo. Ejemplo, yo aquí tengo 2 recibos. ¿Sí? Si no se alcanza a decir, se los platico. En 2017, ¿verdad? En el periodo 34,
tuve una fecha del periodo del 27 de agosto, ¿verdad? Y lo pagué, la fecha de fin del periodo fue el 27 de agosto y lo pagué el 25 de agosto. Fueron en total 245 retenciones estimadas en agosto fueron 245 y la fecha de emisión yo lo emití hasta el 2 de septiembre. O sea, yo lo pagué el 25 de agosto y emití hasta el 2 de septiembre. Entonces se va a tomar en cuenta para efectos de retenciones enteradas en agosto los 245 pesos. Aunque yo lo había comprado en septiembre, pero la fecha de pago fue el 25 de agosto. Así fue como yo lo timbré. Yo le puse fecha de pago 25 de agosto. ¿Cuándo timbré? El 2 de septiembre. ¿Cuándo se va a determinar las retenciones enteradas? Pues en el mes de agosto. En el caso del periodo 35, la fecha de fin del periodo es el 3 de septiembre y la fecha de pago fue el 1 de septiembre. Yo timbré el 5 de septiembre, ¿sí? Las retenciones efectuadas fueron 245 pesos también, pero las retenciones enteradas en agosto son 0. ¿Por qué? Porque la fecha de pago fue el 3 de septiembre. Entonces, es muy importante que ustedes, ¿sí?, pongan en la fecha del pago la fecha que efectivamente pagaron o donde quieren ustedes, ¿sí?, que queden reflejadas, en qué mes queden reflejadas las retenciones. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Sí? Entonces el pago provisional de ICR por salario deberá enterarse de acuerdo a la fecha del pago. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo por ahí? Estamos recibiendo nosotros algunas notificaciones de parte del SAT donde nos está informando, no sé si algunos de ustedes ya la recibieron, ¿verdad? Algunos dicen que sí por aquí, donde nos está informando las diferencias, que hay diferencias entre el ICR contenido en los XML de nóminas contra el ICR enterado en el pago provisional del ICR por sueldos, salarios y asimilados a salario. Entonces el SAT nos manda algo así, nos dice, oye, fíjate que en el mes de marzo, abril y mayo, tantos comprobantes, tantos el número de receptores, retenciones reflejadas en los recibos de nómina por tal cantidad, reintegro, ¿verdad? Y retenciones enteradas fueron tanto. Entonces traes una diferencia entre las reflejadas en los recibos de nómina y las retenciones enteradas. Entonces ahí nos está mandando notificaciones. De igual manera nos está mandando notificaciones donde nos dice, ¿te acuerdas que te dije que timbraras los recibos de enero, febrero y marzo a más tardar el 1 de abril, ¿verdad? Con la versión 1.2 no me los ha timbrado. Eso también está dando esas notificaciones, de tal manera que ya la autoridad se está preparando para nosotros, ¿verdad?, entregarnos o notificarnos de decirnos, ¿sabes qué? Aquí está tu cálculo anual. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Para cuando hay estos tipos de diferencias entre los XML de mi nómina, porque yo tengo mi sistema de nómina, yo soy el que timbro, ¿verdad? ¿Sí? Y hay otra persona que hace lo que es entrega el pago provisional, ¿sí? Hace el entero, pero lo hace en base a lo que nosotros le entregamos, a lo que nosotros contabilizamos. Pero una cosa es lo que nosotros contabilizamos y enteramos, y otra cosa es lo que la autoridad tiene en su plataforma con respecto a los recibos de nómina. Por eso es que nos manda estas diferencias, estas notificaciones. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Nosotros qué podemos hacer? Bueno, Compact tiene una utilería donde nosotros podemos conciliar el ICR, de todos los recibos de nómina que están en el portal del SAT. Nada más hay que bajarlos mes a mes, ponerlos en una carpeta, ¿verdad?, y correr esta utilería que se llama conciliación de ISR de XML descargado del SAT contra Compact y nóminas. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a seleccionar la empresa que se va a conciliar, vamos a seleccionar el directorio donde están los XML del SAT, los que ya descargué, ¿verdad?, de lo que es el buzón, los descargué. Voy a cargar los XML seleccionados, solo se cargaron con complemento de nóminas. Voy a cargar, y que me dice tanto seleccionado
y tantos cargados. Si se me ven en XML que no son de nómina, no los va a tomar en cuenta, no se preocupe. Nada más lo que te digan complemento de nómina, ¿verdad? Y ya vamos a tomar el ejercicio, voy a iniciar el final y ya me va a dar una serie de hojas de Excel, ¿sí? Hojas de trabajo donde me va a decir dónde están las diferencias, ¿sí? ¿Dónde están las diferencias? Esta utilería está disponible, no está dentro del sistema, pero yo la tengo, es una utilería que yo la tengo disponible, se las puedo entregar a ustedes también de manera gratuita, hacérselas llegar, ¿verdad? Tienen que seleccionar, pedirla a través de Compuventas Compa aquí en el Facebook. Si no se han dado de alta, pónganle ahí me gusta para que puedan postear y decir, necesito que me envíen la presentación y quiero que me envíen también la utilidad de conciliación del ICR para yo tenerla y utilizarla. De esa manera les va a servir muchísimo para su pago anual, ¿verdad? Para el cálculo de su pago anual. Sí, su cálculo anual. Entonces esta utilería hay que pedirla, ¿verdad? A través de la página de Facebook. Y con todo gusto se la hacemos llegar. Bueno, ¿cuáles son las principales causas que se identificaron por las cuales se pueden existir estas diferencias? ¿Cuáles son las principales causas? Número 1, recibos que nunca se timbraron en el sistema de nóminas. En el sistema de nóminas tengo yo calculado, autorizado y no he timbrado. 2017. 2, CFDI que se timbraron con complemento 1.1 y nunca se retimbraron con la versión 1.2. ¿Sí? Ahorita se los platiqué, ¿verdad? Lo que es enero, febrero y marzo, lo teníamos que timbrar más tardar, ¿cuándo? 1 de abril, con 1.2. ¿Sí? Entonces, otra causa. 3, CFDI que se cancelaron y no se volvieron a timbrar. Si por alguna causa cancelamos, se nos olvidó volver a timbrar. Entonces no coincide lo que tenemos nosotros, pago provisional, con lo que tiene el SAT en su plataforma. 4, errores al registrar la fecha de pago del CFDI. Yo tengo provisionado en el mes de agosto tal cantidad y resulta que la fecha de pago yo le puse septiembre. La autoridad está determinando que tu cálculo es en septiembre, pero tú lo estás determinando y pagando, ¿cuándo? En agosto. La fecha de pago incorrecta. ¿Sí? 5, errores al asignar la clave del SAT 002 ICR a los conceptos del sistema de nóminas. 002, ¿qué es el 002? Es una deducción. ¿Sí? Es una deducción. ¿Sí? ¿Sí? No asignamos bien esa clave porque esa es la clave del SAT, una de las más importantes, porque ahí va el impuesto realmente retenido. ¿Sí? Entonces no lo definimos de manera adecuada. CFDI duplicados de recibos de nómina, duplicados, ¿verdad? Por alguna razón duplicamos. Pagamos un respaldo, lo volvimos a subir, lo volvimos a bajar, lo volvimos a subir, etcétera, etcétera, etcétera. Timbramos y retimbramos, ¿verdad? Ya no me acuerdo si timbré o no timbré. Movimientos en los sistemas de nómina, ¿no? Timbramos 2 veces. 7, errores de captura en el pago provisional. Una cosa es lo que dicen los recibos timbrados y otra cosa es el pago provisional que hicimos. ¿Sí? Lo provisionamos inadecuadamente, incorrectamente, lo enteramos incorrectamente y no coincide con los timbres que tenemos de nómina. ¿Sí? Esas son una de las causas, ¿no? Ok. Bueno, pues la autoridad, ¿verdad? También se actualizó con la versión 3.3. Acuérdense que el año pasado estuvimos con la 3.2, ¿verdad? Pero el 1 de enero iba a entrar el 1 de diciembre. Hubo una prórroga para el 1 de enero de 2018 y también los recibos de nómina se actualizaron en la versión 3.3. ¿Sí? Y aquí en este cambio, fíjense, en la versión 3.3 hubo un cambio del estándar muy importante. Ahorita les platiqué que un recibo de nóminas timbrado, ¿verdad? Se parece mucho a lo que es la factura, ¿verdad?
mucho se parece. Pues ahora el estándar, ya el recibo de nómina tiene su propio estándar. Ya no es un tipo de comprobante egreso. La autoridad ya no se revuelve, porque hay egresos por notas de crédito, hay egresos por devoluciones, ¿verdad? ¿Sí? Ahora no, ahora a partir del 1 de enero de 2018 hay un estándar único para nóminas y es el tipo de documento N de nóminas. Ahora quiere decir que allá la autoridad tiene un cajoncito propio para las nóminas. O sea, con más precisión nos va a calcular todo con respecto a la parte de las nóminas. Sí, con más precisión. Y todo por el nuevo estándar de la versión 3.3. ¿Sí? Pero también hubo cambios. Esta guía se actualizó el 10 de noviembre de 2017, pero a la autoridad por allá se tarda un poquito. Y lo que es el catálogo, ¿verdad? Los catálogos, estos que ya vimos, ¿verdad? La nueva deducción, el nuevo dato de otros pagos, lo que es el catálogo, los actualizó hasta el 29 de noviembre. El 10 de noviembre cambió lo que es la guía de llenado y hasta el 29 de noviembre actualizó los catálogos. De tal manera que en todo lo que es el mes de noviembre no se podía utilizar los nuevos datos publicados en la guía de llenado. Hasta que la autoridad dijo, ahora sí te voy a actualizar lo que es los catálogos. Disculpa, no he tenido tiempo, ¿no? ¿Sí? Ok, ¿cuáles son los principales cambios que hubo ¿verdad? En nuestra nueva guía de llenado 3.3? Pues que se agregó, bueno, entró desde diciembre, desde noviembre, era 3.2 y lo heredó para la 3.3. Estos cambios son, se agregan nuevas claves en el catálogo, otros pagos y deducciones. Nuevos datos del catálogo, de las claves del catálogo. Se modifica la regla de validación para el valor del atributo año del nodo compensación saldo a favor. ¿Sí? El saldo a favor, un dato del año, este dato del año para compensar el saldo a favor de este tipo de dato, de este tipo de clave del catálogo, solo se podía utilizar a partir de enero del siguiente ejercicio, ¿verdad? Ahora, a través de este cambio, se puede utilizar desde el mes de diciembre. ¿Sí? Ese es un cambio. Ok, ¿qué dice el artículo 97 de la ley de CR? ¿Sí? Donde ahorita leímos un poco de este artículo, donde viene, ¿verdad?, lo que es la obligación del cálculo anual del 99 y el 97, ¿verdad?, cómo sería el procedimiento. Dice, la diferencia que resulte a favor del contribuyente deberá compensarse contra la retención del mes de diciembre y las retenciones sucesivas a más tardar dentro del año del calendario posterior. ¿Sí? Aquí tenemos nosotros lo que es la clave 101, que fundamenta esta parte, donde ya nosotros podemos, ¿sí?, a más tarde del año del calendario posterior, donde hubo esa clave 101 y será retenido del ejercicio anterior, que únicamente se puede utilizar en el 2018, ¿sí? Y tiene fundamento el artículo 97, fracción 110 y 151 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esta es la base de esta nueva clave 101 de ICR. ¿Sí? Hay una problemática, ¿sí?, con el cambio de la clave de Z. Hay una costumbre que teníamos o traemos de ya arrastrando algunos de los contribuyentes cuando hacemos el cálculo anual. Dice, el cambio de las claves del SAT se podrá detectar la costumbre de hacer un ajuste al final del año de parte de las empresas para que el cálculo de sus trabajadores salga en ceros. O sea, ¿en qué me suena esto? Como un San Agustín, ¿verdad? O sea, tú ajustalo ahí, tú ponle ahí que quede tablas, ¿no? Ejemplo, proyectado de la declaración anual. Yo tengo un ingreso de 77,000, suma de gravados 77,000, ICR según la tarifa 5,847,40. El subsidio causado en el año fue 3,343,66.
el cálculo de ICR son 2.503.73, la retención anual fue de 2.932 y hay un saldo a favor de 428.32, ¿verdad? Hay que devolverle 428.32. ¿Sí? La retención que es correcta en el último periodo del año es la siguiente, según el artículo 97. Tenemos el periodo 24, calculamos el 23, y luego calculamos el periodo 24, le sale un ICR directo de 1161.54, entonces automáticamente se hace una retención de 1161.54. ¿Sí? ¿Sí? La base grabada para este periodo 24 pues es de 8,000 pesos, ¿verdad? Y corresponde una retención de 1161.54. La retención incorrecta en el último periodo de año que hacemos nosotros es la siguiente: los 1161 que nos salió menos los 428.32 del saldo a favor proyectado, ¿verdad? Entramos en la nómina y le ponemos aquí que el ICR directo fue 1161 y la retención le ponemos 733.22. Así, capturada, ¿verdad? Ajustada, ¿verdad? Proyectado 1161 menos los 428 me da 733.22. Listo, ¿verdad? Así es como debe no ser, ¿verdad? Eso es la práctica incorrecta que estamos haciendo. La autoridad que está esperando de nosotros, pues él está esperando los 1154. Yo quiero todo y después ya te doy. Hace el cálculo y compensa, ¿verdad? Pero no me ajuste porque de todos modos tu base gravable no la bajaste. Tu base gravable viene siendo la misma, son unos, sí, de estos grabados son 8,000, ¿cómo va a ser 732? No puede ser. Al meterlo en la tabla anual, te va a dar base grabada arriba de eso que tú ajustaste. Te va a mandar unas diferencias, te va a decir, me debes tantos cargos, actualizaciones, y ahora sí, haz el cálculo anual, ¿verdad? Y haz tu devolución, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, a través de esa clave del SAT, ¿verdad? La autoridad está buscando precisamente ser más precisos en el control de los reintegros. Ok, no me preocupa mucho cuando haya ICR retenido y yo tenga que ICR retenido con una deducción, porque inmediatamente te lo retengo. Pero sí quiero llevar el control, dice la autoridad, ¿verdad? Ese control del reintegro. Quiero saber saldo remanente, lo que te retuviste en ese periodo y el saldo, el saldo remanente. ¿Sí? Eso es lo que quiere la autoridad. ¿Y a través de qué? De la clave 101 y la clave otros pagos, la 005. ¿Sí? Entonces, ¿qué clave agrupadoras dicen que debemos utilizar en el cálculo anual? ¿Qué claves agrupadoras vamos a utilizar? Pues depende. Si es a favor del empleado, vamos a utilizar estas 3. Si es a cargo del empleado, vamos a utilizar estas 2. Y eso lo va a hacer el sistema de manera automática. No nos vamos a preocupar por cuál poner uno o poner el otro, sino el sistema lo va a hacer de manera automática. Nada más hay diferencias porque uno es el que veníamos arrastrando con la versión previa, ¿verdad? Que no estaban estas nuevas reformas. Si alguien hizo el cálculo, ¿verdad? No están incluidas, pero si alguien lo hizo en la última semana de diciembre, sí incluyó probablemente estos cálculos, estos nuevos claves del catálogo. ¿Sí? Entonces, a favor tenemos del empleado el AOP, otros pagos 001, que se reintegró y se ha retenido en exceso siempre que no ha sido entregado del SAT. ¿Sí? Es una devolución en caso de errores en el periodo vigente. Este es para el retenido en exceso si estamos calculando el mes de diciembre. La OP 004, aplicación de saldo a favor por compensación anual, resultado de uso de la tarifa,
y el OP005, reitero, dice retenido en exceso de ejercicio anterior, ¿sí? Siempre que no haya sido entregado al SAT, y este para devolución en caso de errores del ejercicio. Entonces, el 005 es para 2018, el OP001 para 2017, diciembre, si hacemos el cálculo ahí, ¿sí? Y a cargo del empleado, pues tenemos la deducción y ser retenido del ejercicio anterior. Para casos determinados de retención de la tarifa del ejercicio anterior, este es para cuando estemos haciendo el cálculo del 2018, en cualquier mes, y la deducción ICR del ejercicio vigente, el de deducción 002, es para utilizarlo en el mes de diciembre. Entonces, ¿verdad? Estos son las claves agrupadoras del SAT, que de manera automática las va a calcular el sistema. No necesitamos preocuparnos de que si, ¿qué dijo la 001? ¿Qué dijo la 04? ¿Qué dijo la... Solo lo va a usar el sistema. Solo va a llevar todo ese control. ¿Ok? Entonces también hubo otro cambio por ahí en el nodo de compensación. Cuando se trata de compensar, aquí sí, dice la autoridad, yo necesito llevar un control. Si voy a compensar, yo creo que me lleves un control. Y este es uno de los cambios, aparte de los dos, ¿verdad? Claves agrupadoras, otro cambio, otra deducción, ya te estoy ajustando aquí. ¿Qué dice este cambio? Dice, con respecto al año, al nodo del año, se debe registrar el año en que se terminó el saldo a favor del trabajador por el patrón que se incluye en el campo remanente de saldo a favor. Y el cambio viene aquí. El valor de este campo debe ser igual al año inmediato anterior o igual al año en curso, siempre que el periodo de pago sea diciembre. Entonces, con este cambio, ¿verdad? Con este cambio quiere decir que este nodo lo podemos utilizar desde el mes de diciembre. ¿Y qué es lo que hace este concepto OP004 que se llama compensación? Saldo a favor. Tenemos tres datos. Tenemos que poner el saldo a favor de esa compensación. El año que estás compensando. La regla dice que este año debería ser el ejercicio anterior, o sea que lo pudimos utilizar únicamente en 2018 y haciendo referencia a 2017, al año anterior. A través de este cambio ya lo podemos utilizar en diciembre y podemos decirle que es del año actual, que es diciembre. ¿Sí? Y el remanente de saldo a favor. Entonces antes solo se podía utilizar la compensación del ejercicio siguiente y ahora puede utilizarse el concepto de compensación en diciembre del ejercicio actual. ¿Sí? Repito, lo más seguro es que ustedes no van a poder utilizar este concepto OP004 porque normalmente la actualización salió como el 21, ¿verdad? Lo que es esta nueva actualización. Y creo que el 23 andamos muy ocupados y más el 24, ¿verdad? ¿Sí? Y el 25 pues nomás no, ¿verdad? Abriendo regalos nada. Muy bien. Entonces, pues más o menos así va a quedar. Así, si lo hubiéramos hecho aquí en el mes de diciembre, tuviéramos lo que es el tipo de otro pago 004. En el sistema se llama clave la 055, se llama ICR compensar. El importe son 153 que le calculamos a este empleado, ¿sí? Y fíjense, este es el dato que se incluyó en el nodo. Compensación saldo a favor de remanente saldo a favor, 497.84, lo que le queda de remanente. El año 2017. Saldo a favor total a compensar hasta este timbrado de esta nómina, 651.81. 651.81 menos 153.97 nos da un remanente saldo a favor de 497.84. Esto es lo que quiere la autoridad aquí, ese punto. Quiere llevar el control exacto de lo que te vas a compensar. ¿Sí? De lo que te vas a compensar. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿qué implicaciones tenemos nosotros dentro del sistema de nóminas? ¿Cuáles fueron los cambios? ¿Qué implicaciones tenemos? ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿O qué nos enfrentamos? ¿Verdad? Dice, pues hay que dar nuevas claves del SAT y nuevos conceptos de percepciones deductores. Con la actualización ya está. 10.30 para arriba, ya tenemos todos esos cambios.
Sí, tienen que tener en su sistema en ayuda acerca de la versión 10.30, 10.3.0. Cambios en el proceso del cálculo anual, ya lo hemos venido platicando. Modificación al reporte para considerar los nuevos conceptos, ya se incluyeron los nuevos conceptos en los reportes. Cambios en la regla de validación del timbrado del nodo compensación de saldo a favor, todos esos cambios ya están contemplados, ya los platicamos. Ok, bueno, ¿qué es lo que hacemos dentro del sistema? ¿Qué es lo que hacemos dentro del sistema nosotros para obtener la base grabada? Bueno, primero, para determinar la base grabada dentro de los conceptos, esto es un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos los conceptos, ¿verdad? De sueldo, 5.250, horas extras, 525, total, del importe total de los dos conceptos son 5.775. Esto para llegar a la base grabada, pues el sueldo se graba al 100%. Vamos a suponer que las horas extras se graba en este caso el 50%, son 262.50, no se graba el 100%, sino el 50%. Entonces total de base grabada son 5.512.50, ¿verdad? Contra los 5.575 hay una base exenta de 262.50. O sea, todo eso es para llegar a determinar por cada uno de los conceptos, hay que determinar qué es grabado y qué parte es exenta. ¿Qué es grabado, qué es exento? ¿Qué es grabado por concepto? ¿Sí? Esto es para llegar a la base grabada para el impuesto. Entonces, el cálculo del ICR dependerá del ingreso grabado que se percibió. No hay duda. Todos los conceptos del cálculo de nómina deberán tener una base grabada y una base exenta. Necesario, señores. Cada vez que nosotros debemos de dar un concepto nuevo en el sistema, tenemos que tener ese detalle de verificar si tiene determinada la base grabada y la base exenta de ese concepto nuevo que nosotros tenemos. ¿Sí? La ley del ICR es quien determina cuánto se graba y se exenta de cada concepto. ¿Cómo se calcula el ICR? Bueno, pues tenemos el impuesto marginal, primero metemos esa base grabada a lo que es el impuesto marginal para determinar la cantidad de impuesto que el trabajador deberá pagar, ¿sí? Pero también hay un subsidio que tenemos que, no es una ayuda que tendría el trabajador dependiendo de su ingreso. Entonces el impuesto marginal, del subsidio, de esa cantidad de ayuda, pues nos determina si el empleado se le va a entregar subsidio al empleo o se le va a detener el impuesto. ¿Sí? Entonces el impuesto que pagará el trabajador o será o subsidio, ¿verdad? O el impuesto. Entonces la premisa del cálculo es: paga más quien gana más, excepto los diputados y los senadores. ¿Sí? Ya estamos hablando ¿verdad? De los mortales, dice aquí la contadora, ¿verdad? De los mortales. ¿Sí? De lo que no tenemos fuero, ¿verdad? Eso se refiere, lo que no tenemos fuero. Ok, entonces una vez calculada la nómina y teniendo los acumulados, ¿verdad? Es muy importante que ya podemos nosotros hacer el cálculo anual. Pero para eso también tenemos que ver que cada uno de los conceptos, ¿verdad? Para el cálculo anual tengan definido lo que son los acumulados. Hay 4 tipos de acumulados que se toman en cuenta para el cálculo anual. O sea, cada concepto tiene un acumulado. Puede ser cualquiera de estos 4. ICR base grabada, ICR se va a grabar artículo 142, que ya no es el 142, pero se quedó el nombre. ICR percepciones especiales grabadas e ICR liquidación grabada. Entonces ya podemos hacer el cálculo anual, ¿verdad? El pago que se realizó a un empleado es un pago provisional. Eso hay que determinar, esto es muy importante, ¿verdad? Contemplarlo. Cada pago, cada cálculo de cada nómina es un pequeño pago provisional a cuenta del entero anual. ¿Sí? Es decir, que fue a cuenta del pago del impuesto se calcula y se realiza un ejercicio fiscal, siendo entonces un acumulado de lo que se debería pagar. Entonces, ¿sí?
Si ya se terminó que el trabajador debería haber pagado en el cálculo anual 17.507 de ICR, y ahora se deberá comparar con lo que lo que se ha retenido durante el ejercicio, o sea, los pagos provisionales o retenciones de 17.180. Entonces concluimos entonces sí, que si la retención fue mayor al anual, hay un ICR a favor a compensar. ¿Sí? Si la retención fue menor al anual, hay un ICR en contra o a retener. Si el subsidio fue mayor al anual, como no hay tabla anual de subsidio, no se hace nada. Si el subsidio fue menor al anual, ¿verdad? Como no hay tabla, pues tampoco no se hace nada. O sea, en lo que es el subsidio, así queda como quedó. ¿Sí? Lo que entra realmente es la tabla anual, la tabla de ICR, ¿verdad? Y contra el subsidio que se determinó el anual. ¿Ok? Entonces el ICR del cálculo anual fue de 17.507 y el ICR retenido del trabajador fue de 17.180. Entonces la diferencia son 175, ¿verdad? ¿A favor de quién? Del empleado. ¿Sí? Entonces, si la retención fue mayor al anual, entonces es una ICR a favor de compensar del empleado. De acuerdo a lo anterior, es posible que el empleado esté en la siguiente situación. Si el ICR fue compensar o a favor, se le deberá regresar este impuesto al trabajador. ¿Sí? O sea, se le regresa ese impuesto al trabajador. Por lo tanto, el trabajador está contento, ¿verdad? Contento, todos sonrientes, ¿verdad? Pero si el ICR retener, ¿verdad?, es en contra, se le retendrá el impuesto al trabajador, se le cobra. ¿Y qué pasa con el trabajador? Se pone triste o reclama, ¿verdad? Una de dos. ¿Qué pasó? Me dice, ¿por qué me estás reteniendo? ¿Por qué me estás quitando? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces el marco legal del cálculo anual se está basado en el artículo 97, ya lo hemos leído, donde se establece que se calculará el impuesto anual de cada persona que hubiera prestado los servicios. Entonces también el propio sistema, ¿verdad?, hay que determinar que no se hará cálculo de impuesto anual. ¿En qué casos? ¿En qué casos no se va a hacer cálculo anual? Cuando haya iniciado la prestación con posterioridad al 1 de enero o dejado de elaborar antes del 1 de diciembre. Entre el 1 de enero y el 1 de diciembre, ¿verdad?, tiene que ser. Ingresos mayores a 400,000 pesos, no se hará cálculo. Que se comunique por escrito al retenedor que presentará su declaración, ¿verdad?, a través de un escrito. Voy a hacer mi propio cálculo anual. Esto lo tiene que hacer el trabajador, ¿sí?, por escrito. Entonces podemos concluir lo siguiente. Si nosotros tenemos un empleado que entró el 10 de diciembre del 2016, no tiene fecha de baja y su ingreso anual fue de 300,000 pesos, no me presentó aviso, entonces ¿sí se le va a hacer el cálculo? Sí. Entró el 2016, 10 de diciembre, tiene todo 2017, no tiene fecha de baja, o sea, trabajó todo el año, ingreso anual 300,000 pesos y aviso por escrito no presentó. Entonces, ¿se le hace cálculo? Sí. Siguiente ejemplo. Fecha de ingreso 3 de enero de 2017. Fecha de baja no tiene, sigue elaborando. Ingreso anual 350,000. Aviso por escrito, no. ¿Se le hace cálculo? No se le hace cálculo. ¿Por qué? Porque entró posterior al 1 de enero. Fecha de ingreso 15 de octubre del 2016. 15 de octubre. Fecha de baja 25 de noviembre de 2017. Ingreso anual 250,000. ¿Avisó por escrito? No. ¿Cálculo anual? No. Fecha de ingreso 20 de marzo de 2016. 20 de marzo de 2016. Sigue elaborando, no tiene fecha baja. 350,000 de ingreso anual. ¿Aviso por escrito? Sí. ¿Se le va a hacer cálculo anual? ¿No?
Primero de junio, ingreso, primero de junio, fecha de baja, sigue elaborando, ingreso anual 450,000. ¿Avisó por escrito? No. ¿Se le hace cálculo? No. Automático, no se le hace cálculo. Para nosotros llegar al cálculo anual en Copa Quinóminas, debemos realizar lo siguiente: primero determinar las fechas, ¿verdad? La fecha de cuándo vamos a hacer nosotros el cálculo anual. Si lo vamos a hacer en diciembre o lo vamos a hacer el siguiente año. Hay que determinar qué empleados se les va a calcular, se les va a hacer el cálculo. Hay que determinar si entregaron el escrito o no lo entregaron, ¿verdad? Entregarles el formato a aquellos que nos los pidan, ¿verdad? El formato 37, ¿verdad? Entonces, en el proceso del cálculo tenemos dos periodos para hacer el cálculo, dos periodos. Uno puede ser en diciembre, ¿verdad? Diciembre. Y solo se puede realizar el cálculo anual cuando se encuentre en el periodo de diciembre, y se puede hacer las veces que se requiera. O sea, yo puedo hacer un cálculo, si es quincenal, la primera quincena, hago el cálculo, ¿verdad? Y en la última quincena 24 vuelvo a hacer el cálculo, porque son cálculos estimados, proyectados. Haces el cálculo la primera quincena de diciembre y proyectas tus ingresos para la segunda quincena. Entonces son ingresos, cálculos estimados, proyectados, ¿verdad? Lo mejor, lo que se recomienda por parte de Compa, que es que ustedes hagan el cálculo en los meses de enero en adelante, enero, febrero, todavía lo pueden hacer hasta noviembre el cálculo. Del año siguiente, en este año. Hay un curso. Sí, vamos a hacer el cálculo, si no lo hemos hecho, lo vamos a hacer ahora. Lo mejor puede haber sido que lo hubiéramos hecho en enero, en febrero, pero ya estamos en marzo también ahorita, ¿verdad? Sí, para amarrar con el anual, personas morales, anual de personas físicas, todavía estamos en tiempo, ¿verdad? De conciliar. Entonces, si lo hacemos en enero a noviembre, si lo hacemos de en enero a noviembre, nada más se puede hacer una sola vez el cálculo. ¿Por qué? Porque ya tenemos toda la base grabada, acumulada del 2017. Ya cerramos 2017, ya estamos en el siguiente ejercicio, ya tenemos todo el acumulado de la base grabada. En cambio, cuando lo hacemos en diciembre, la estimamos, ¿verdad? La estimamos, la proyectamos. Sí, por eso es recomendable hacerla en enero, ¿verdad? Muchos lo que lo hacen en diciembre porque la voy a ajustar con el aguinaldo, ¿verdad? La voy a ajustar con la primera quincena, con el aguinaldo, con la segunda quincena. Se vale, también se vale, ¿verdad? Pero hay que hacer una buena práctica, como dijimos ahorita, ¿verdad? De este cálculo, ¿verdad? Si lo usamos en diciembre. Ok, ejemplo. Si no se conoce la base grabada de todos los ejercicios, cuando hacemos el cálculo en diciembre, tenemos la base de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y en diciembre vamos a hacer el cálculo. Cuando el cálculo de diciembre no tenemos los montos todavía, puede ser un empleado que sea mixto, variable, ¿verdad? No tenemos un cálculo exacto. Entonces, si no se conoce la base grabada de todos los ejercicios, se deberá estimar. Al ser menor la cantidad de bases grabadas que se estimará, es más exacto el cálculo anual. Por eso el recomendado es hacerlo hasta enero. Pero ¿qué pasa si lo hago en diciembre? Si en diciembre tengo dos periodos, dos nóminas quincenales, podremos realizar el cálculo del periodo 23 en diciembre, solo que se estimará todo el periodo de ejercicio 24, ¿verdad? Se estimará. ¿Sí? Hacemos el 23 y se estimará el 24 y hasta posterior. Y si es un empleado que tiene salario mixto variable, pues a lo mejor el 24 se le sube por las comisiones. Entonces, ahí no estamos determinando de manera tan exacta, ¿verdad?, lo que es el cálculo anual. Sí, al estar en el ejercicio en el que se desea hacer el cálculo anual, se permite hacer una sola vez. O sea, en enero ya lo podemos hacer el cálculo y va a ser más preciso porque ya tenemos todo el acumulado del año anterior. Entonces, esa es la recomendación de hacerlo en enero o cualquier mes siguiente, ¿verdad? Sí, solo se permite hacer una sola vez en los meses de enero al mes de noviembre. Solo una vez, puesto que ya se tiene la base grabada del ejercicio, ¿verdad? También hay que identificar los empleados. Es necesario identificar a qué empleados se les realizará el cálculo anual, recordando que los empleados que trabajaron todo el año completo,
los que tuvieron ingresos menores a 400,000 pesos, ¿verdad? Y lo que nos presenten ellos su declaración. Entonces, pero no tienen que entregar el escrito, ¿verdad? ¿Sí? No tienen que entregarlo de escrito. Para eso el trabajador que desea presentar su declaración deberá notificar al patrón a través de una presentación de un escrito libre, que el mismo sistema también con un botón ya te lo da, para que te lo firme el empleado, ¿sí? Donde hace la notificación que va a presentar su cálculo anual, ¿verdad? Por fuera. Y también podemos entregarle la constancia 37, que es la constancia de retención de sueldos y salarios establecidos al trabajador, para que él pueda presentar su declaración, ¿verdad? Ahora, aquí hay una discusión general donde sí, solo sí, no es necesario entregarle el formato 37, no estamos obligados. ¿Por qué? Porque el empleado, si entra a su buzón a través de su contraseña, ya va a tener todo su acumulado en todos sus recibos de nómina. Entonces ya tiene toda su base, no ocupa el formato 37, pero nosotros se lo podemos entregar con un solo botón, se lo generamos y lo entregamos, no hay ningún problema. Pero la autoridad dice que los contribuyentes que hagan pagos por concepto de sueldos y salarios podrán dar por cumplidas las obligaciones de expedir la constancia, ¿verdad? La constancia. Si hiciste todos los pagos en tiempo y en forma, ¿sí? Podrás, ¿verdad? Podrás dar por cumplida la entrega de la constancia por el solo hecho de haber timbrado todos tus recibos de nómina. Muy bien, pues ahí está la constancia. Si queremos entregársela, es opcional. ¿Y cuál va a ser el proceso dentro del sistema que nosotros tenemos que seguir para hacer ese cálculo anual? Dentro del sistema, primero pues hay que determinar si nuestros acumulados están correctos. ¿Se acuerdan que hablamos de una conciliación entre lo que tenemos en el SAT, recibos de nómina en el SAT, bajarlos, ¿verdad? Y compararlos con lo que tenemos timbrado y que nos dé unas hojas de trabajo, por menos una utilería, ¿verdad? Que tenemos disponible para ustedes gratuita y que a través de Facebook pueden solicitarla, ¿verdad? A través de la página de Facebook, la presentación de esa utilería. Entonces ustedes van a checar que estén bien los acumulados, ingresar al menú procesos para hacer el cálculo anual, seleccionar los empleados a los que no se les hará cálculo anual, imprimir cartas de aviso, imprimir constancias y hacer el cálculo anual. Eso es todo lo que tenemos que hacer dentro del sistema, ¿sí? Entonces, para los acumulados correctos hay que verificar que todos los conceptos tengan la parte grabada y la parte exenta, correcta asignación de los acumulados de los conceptos. Ahorita platicamos de ellos, eran 4 que manejaba el sistema, los correctos acumulados. En caso de que se asignaron de manera correcta los acumulados, hay una utilería de reconstrucción de acumulados. Le ponemos el acumulado, le corremos una utilería, ¿verdad? Y con esto ya automáticamente va a volver a calcular el acumulado de manera precisa, ¿verdad? Ok, hay reportes, ¿verdad? Reportes para cuadrar lo que son los acumulados. Está el reporte del cálculo anual detallado, nos da toda la base grabada, las 4 bases grabadas, ¿verdad? Y el acumulado, ¿sí? Son la base grabada, ISR base grabada, ISR base precisiones especiales grabadas, ISR base grabada artículo 142 y total de ISR grabado, ¿no? Entonces también hay reportes de CAR del empleado por acumulado PDO, donde nosotros podemos sacar esos acumulados y esos reportes pues los vamos a comparar contra el reporte del cálculo anual, ¿verdad? Donde nosotros vamos a poder determinar si las bases de los acumulados son las correctas, de tal manera que determinemos el total de acumulados que va a tomar para efectos del cálculo anual, ¿sí? Entonces hay reportes dentro del sistema y aparte de estos reportes hay más reportes, ¿sí? Muy bien, también podemos a través de este mismo CAR del empleado por acumulado PDO, nosotros podemos sacar el reporte para determinar los acumulados, pero en la parte del subsidio, y poder determinar si la parte del subsidio es la correcta y el acumulado. Entonces, a través de estos dos reportes, CAR del empleado por acumulado PDO y CAR del empleado por acumulado, seleccionamos los acumulados para ICR y para subsidio y cruzamos la información. Si está bien toda la base.
Ya hicimos la conciliación entre los recibos de nómina del SAT, lo que dicen los recibos de nómina que están dentro del ADD, ¿verdad? Ya conciliamos, sacamos los reportes, cuadramos y ya determinamos que tenemos todo cuadradito. Ahora sí, ya vamos a hacer el cálculo anual y tomar como base para lo que es la declaración anual. Ok, para revisar qué conceptos están asignados a los acumulados, podemos ocultar el reporte conceptos de acumulados, por tipo de acumulado. Hay otro reporte todavía que se llama conceptos de tipo de acumulado, donde dice todos los conceptos, percepciones, nos va a decir si tiene asignado acumulado o si no tiene asignado con no acumulado. Si también los conceptos tenemos que determinar nosotros que el acumulado para el importe total grabado y el exento estén bien definidos. Por ejemplo, lo que es el aguinaldo, hay un importe total y va a tener un acumulado que se llama ICR total de percepciones. El importe 1 tiene el grabado ICR del mismo aguinaldo y tiene un ICR base grabada artículo 142, que ya no es 142, ¿verdad? Se quedó la etiqueta. Y el importe 2, aquí es donde calcula lo que es el ICR gratificación exenta, porque tenemos ahí 30 días, ¿verdad? Tenemos una exención de un salario mínimo en la zona del empleado, ¿verdad? Elevado a ¿qué? 15 días, 30 días, ¿sí? Entonces hay parte grabada y partes exentas, ¿no? Todo eso tiene que estar bien definido, ¿no? Y si no se nos olvidó asignar, ¿verdad?, lo que son los acumulados, ¿verdad?, dentro de los conceptos, pues hay que utilizar la utilería de la construcción de acumulados, donde nosotros vamos a correr esa utilería desde el mes de enero y va a reconstruir todo 2017, del 1 de enero de 2017, ¿verdad?, para reconstruir todo lo que es el año y para ya cuadrar lo que son los acumulados. Ok. Bueno, para declaración, la pregunta sería, para declaración anual, ¿las personas físicas y morales deberán presentar la declaración anual? Pues ya vimos nosotros en base, ¿verdad?, a los artículos, ¿verdad?, que sí es necesario. Entonces, las personas físicas y morales, o sea, los patrones, tienen que hacer la declaración de sus trabajadores. ¿Cuándo? Febrero, ¿verdad? Eso quiere decir que si no lo hicimos en febrero ya no lo vamos a hacer, ¿verdad? Hay que hacerlo en marzo, ¿verdad? Si no podemos en marzo o abril, pero hay que hacerlo antes de que SAT nos envíe, ¿verdad?, lo que es y nos diga, hay que hacerlo extemporáneo, ¿verdad? Sí, hay que hacer extemporáneo la declaración, ¿sí? Y las personas físicas, o sea, los trabajadores, ellos mismos pueden declarar, ¿cuándo? En abril, en la declaración del SAT, ¿verdad? Ellos mismos declaran, ¿verdad? Entonces, físicas y morales, patrones, ¿verdad?, a sus trabajadores, ¿verdad? Sí, artículo 97, dijimos, deberá compensarse contra la retención del mes de diciembre y las retenciones sucesivas a más tardar dentro del año calendario posterior. Esto sí, ¿verdad? Sí se trata de compensar. Muy bien, bueno, entonces vamos a hacer la práctica, me voy a sentar en el sistema. Bueno, vamos a empezar. Entonces estamos en el mes de diciembre, vamos a hacer el cálculo primero suponiendo que estamos en el mes de diciembre, ¿les parece? Ahorita la segunda práctica vamos a hacerlo como que estamos en marzo ya, ¿verdad? Porque ya febrero ya, ¿verdad? Vamos en marzo. Entonces vamos a ver qué podríamos haber hecho en diciembre, ¿verdad? ¿Cómo lo digo? Pensando para el siguiente mes de diciembre, mejor digo, ¿verdad? ¿Sí? Mejor empiecen los demás. Bueno, vamos a hacer el cálculo. Ahorita vemos lo de marzo y lo de mayo y lo de... Ok, vamos entonces a hacer el cálculo. Entonces vamos a calcular todos los empleados que yo tengo. ¿Sí? Por aquí estoy en el mes de diciembre, es una nómina mensual. ¿Sí? Tenemos aquí un recibo, alguien que se determina subsidio, ¿verdad? ¿Cómo se llama este empleado? Es el innombrable, ¿verdad? Sí, y gana poquito, gana poquito, ¿eh? No crean que ¿verdad? Gana poquito, ¿verdad? Entonces, tenemos por aquí también a otro innombrable, ¿verdad? ¿Quién es este? Están en dólares, ¿verdad? ¿Quién es este? Ricardo Anaya, ¿verdad? Este sí gana mejor, ¿verdad? Este gana mejor. Tiene su familia en Estados Unidos, ¿verdad? No vive en México, su familia.
Y por aquí tenemos otro, pero ya entonces el meade, ¿no? ¿Y el qué? Y el bronco, ¿verdad? Y el bronco, ¿verdad? Son los 4 caballos, ¿verdad? Del Apocalipsis, ¿no? La margarita que lleva para otro lugar. Va la margarita, ¿verdad? Muy bien, entonces, bueno, entonces ya tenemos, estamos en diciembre, vamos a hacer cálculo anual, vamos a hacer, ¿es qué? Pues vamos a hacer de una vez a hacer el cálculo, vamos a entrar al proceso, vamos a entrar a lo que es el cálculo anual, ¿sí? Hacemos el detectar, vamos a detectar aquí en el botoncito este, desea detectar y calcular el empleado para cálculo anual, decimos que sí, y ahí pues ya me determinó, me dice aplicar cálculo sí, sí, no y no. Este me dice que no porque sobrepasa el límite de los 400,000 pesos. ¿Quién es? El del PRI, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué, no? Y aquí el que no tampoco no calcula, porque la alta o el reingreso dentro del sistema, dentro del ejercicio, no está dentro del ejercicio, pues es el Rodríguez, el Jaime Rodríguez, ¿verdad? El Bronco, ¿verdad? ¿Sí? Entró el 2 de enero, ¿verdad? 2 de enero, pues apenas, si hubiera entrado el 1 de enero, pues todavía, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a irnos un poquito para acá. Son todas las bases grabadas que tiene, todos los acumulados que tienen estos empleados, ingresos totales, ICR base grabada, ICR base proyectada, el ICR artículo 142, el subsidio correspondiente, el impuesto anual, el impuesto retenido, y al final dice a cargo, a compensar, ¿verdad? A cargo, compensar, y el importe, déjame ver si me voy hasta acá, a cargo, compensar y impuesto compensar. Bueno, aquí tenemos que este empleado tiene 1.509 de impuesto a cargo, ¿verdad? A cargo. Pero aquí arriba tenemos otro empleado que no se alcanza a ver. ¿Sí? Que no se alcanza a ver. Que trae subsidio. ¿Sí? ¿Cuánto trae? 497.84. Exactamente, 497. Este que está aquí, voy a tomar que es este, ¿verdad? Porque si hago la pantalla más chica, pues no se va a ver, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vale más que 497. Entonces tenemos uno que sí, que tiene saldo a favor, ¿verdad? A compensar, y otro que tiene saldo a cargo, ¿verdad? A cargo, 1509, ¿verdad? 497, 1509. Ok, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, aquí tenemos nosotros esta parte de aquí que dice qué ejercicio vamos a hacer el cálculo. Automáticamente me da 2017. Estoy en 2017, ¿eh? Si yo hubiera hecho este cálculo en noviembre, me pusiera 2016. Pero como lo estoy haciendo en diciembre, lo que es los artículos y las reglas dicen que a partir de diciembre puedo hacer el cálculo. ¿Y cuántas veces? N veces en el mes de diciembre. ¿Sí? Entonces aquí me hizo 2017 y aquí me dice, ¿sabes qué? Puedes tomar dos tipos para cuando se trata de compensar. ¿Sí? Si yo tomo el 55, es la nueva deducción, ¿verdad? La nueva deducción, dato de deducción a compensar para la OP 004, ¿verdad? Que es el nuevo que entró a partir de, que entró en vigor a partir de noviembre, que fue publicado, ¿verdad? ¿Sí? O agarro el 050, que es el default que ya veníamos cuando tenemos la versión previa a esta, la versión 10.20, la 10, la 9, ¿sí? La versión previa a la última publicada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a agarrar nosotros, pues este que está aquí, suponiendo que sí tenemos el sistema ya listo, siguiente año lo vamos a tener listo, vamos a aplicar, guardar y aplicar. Bueno, antes de entrar a hacer esta parte,
pues nosotros aquí imprimir la constancia. Por ejemplo, de 400,000 pesos, yo le puedo hacer con este botón que imprima la constancia. Aquí puedo hacer que imprima la carta de aviso. Aquí también puedo yo verificar los acumulados, ¿sí? Es una manera también de verificar los acumulados. Yo aquí puedo determinar si los acumulados que yo estoy calculando aquí están correctos. Aquí estoy verificando acumulados. Es como en Excel es como una hoja de trabajo donde concilia muy de manera detallada, ¿no? Entonces este reporte te lo recomiendo, ¿verdad? Este reporte, ¿sí? Y aquí podemos ver la tabla de ICR, ¿verdad? Y aquí podemos imprimir esta parte que vemos aquí, o la exportamos y la analizamos, ¿verdad? Que vamos a guardar y aplicar, suponiendo que sí se aplicará el cálculo anual del ejercicio utilizando los conceptos correspondientes a impuestos a compensar o impuestos a retener a los empleados seleccionados con cálculo anual. ¿Deseas continuar? Sí. Para que el impuesto anual determinado se vea reflejado en la nómina, es necesario calcular cada tipo de periodo. ¿Desea calcular el periodo activo? Le digo que sí y me vuelve a calcular. Me está recalculando la nómina desde el proceso de aquí, ¿verdad? Termino, me salgo, me voy a ir al sobre recibo, ¿verdad? De López Obrador. Aquí dice que tiene subsidio, sigue teniendo subsidio. ¿Por qué no a este se le debería de compensar, verdad? Pero ¿por qué no se le compensa? Porque tiene subsidio. La compensación va contra el ICR, ¿verdad? A cargo, ¿verdad? Vamos a suponer que le voy a dar yo 3,000 pesos. Le voy a poner aquí 3,000 pesos. Lo voy a calcular de comisiones para que le calcule el ICR de 153 y le haga el impuesto a compensar. ¿Se fijan? Entonces, si el empleado tiene ICR, pues se compensa, va a llevar el control del sistema. Si no se le calculó ICR, pues no se le va a entregar. Si no se le va a compensar. ¿Sí? En el caso del otro empleado, ¿sí? Automáticamente, ¿cuánto tenía de ICR tenido el ejercicio vigente? 1,509. El total, directo. ¿Sí? Pero pobrecito, ¿cómo le vamos a quitar 1,509? ¿Verdad? Y aquí le podemos nosotros pues ajustar, pero no es lo correcto. ¿Estamos de acuerdo todos? Ya platicamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tiene los números, ya no vamos a poder engañarlo. ¿Sí? Y ahora sí tenemos que ser muy precisos en la información que estamos enviando, porque nosotros de ahí le decimos timbrar y se va y lo compara contra sus acumulados, ¿verdad? En el propio SAT, ¿no? Entonces vamos a dejarlo así, cerramos, vamos a hacer el proceso de autorización para timbrar, para ver cómo quedó las nóminas. ¿Cómo quedó las nóminas ya con este cálculo? Vamos a entrar a lo que es la emisión de recibos. Quiero emitir, ¿sí? Fecha de emisión 31. Listo, ya quedamos. Voy a entrar a mi ADD. Por cierto, este ADD a partir de julio, con las nuevas versiones, va a cambiar este ADD, ¿eh? Va a ser uno más rápido, más eficiente, que va a soportar más volumen de información. Ya váyanse despidiendo de él en este semestre, ¿verdad? Ya que le había entendido desde la contadora, ¿verdad? Todos el de contabilidad, bancos, nóminas, todos.
entonces vamos a ver este empleado que está por aquí. ¿Sí? Vamos a ver a López Obrador, ¿verdad? Vamos a ver el XML. Me encanta ver ese XML, no sé por qué. Miren, aquí está. Emisor, receptor, conceptos, todos los conceptos que tenemos. Aquí viene el complemento, esta parte de aquí. Otros pagos, importe de parte grabada. ¿Y qué tenemos por acá? Con otros pagos. Aquí estamos. Dice, de hecho, es desde acá, desde toda esta parte de aquí hasta acá. Importe 153.97. ICR compensar, así se llama el concepto. Clave 055, tipo otro pago 004, es OP 004. Compensación saldo a favor, remanente 343.87 del año 2017 y 497.84 de saldo a favor. 497 menos 153 nos da 343 y el año 2017. Esto que ustedes ven aquí con este concepto no se podía hacer hasta antes de este cambio fiscal que hubo, publicado el 10 de noviembre, ¿sí? En la guía llenada. O sea, este concepto nosotros lo podíamos poner nada más aquí, 2018 lo podíamos hacer nada más, compensar hasta enero. Y a través de este cambio de la guía llenado, ya lo podemos hacer aquí en diciembre y llevar este control. Entonces, esto es lo que quiere la autoridad, que llevemos el control del saldo a favor, del año y del remanente, ¿verdad? Del remanente que le queda. Por aquí tenemos al pobre Anaya. Vamos a ver que este sí tuvo retención, ¿verdad? Aquí está. Deducción. Los 1509 de ICR retenido de ejercicio vigente. Esta clave nada más se utiliza, que la 002, clave 102 se utiliza para el mes de diciembre. Esta clave no sirve para el mes de enero. Se cambia la clave. ¿Sí? Se cambia la clave. Muy bien. Bueno, ¿qué pasa entonces si yo estoy ahora en el mes de enero y vuelvo a hacer el cálculo, ¿verdad? El cálculo de la nómina? ¿Qué va a pasar con todos esos conceptos de la declaración del cálculo anual? ¿Sí? ¿No van a salir? Dice la contadora, ¿verdad? ¿Qué dice de López Obrador aquí? ¿Cuánto trae de subsidio? ¿Por qué no salió por qué no le está compensando? Porque no hay impuesto a retener. Pero si yo le pongo aquí una comisión y lo calculo, ¿qué me pone? A compensar. Entonces va compensando contra el propio ICR, contra el propio ICR, contra el propio ICR. Si no compensa, pierde. Nada más tiene hasta noviembre para compensar. Hasta noviembre. Así, hasta noviembre. Porque en diciembre empieza el siguiente año calendario, ¿verdad? Y el nuevo cálculo anual. ¿Sí? ¿Qué pasó con el Anaya? ¿Se le va a descontar? ¿Por qué no se lo descontó? Sí, porque ya lo había hecho. Porque le hizo el ICR cargo total, ¿verdad? Total, no le quedó nada. Eso ICR total, ¿verdad? 2.509, ¿se acuerdan? ¿Sí? De igual manera, pues lo podemos nosotros timbrar, hacemos autorización, lo timbramos y vamos a ver el recibo del mes de enero para ver cuál clave le está poniendo con respecto al cálculo anual.
Listo, vámonos a la DD. Vamos a actualizar. Desde el 1 de enero del 2018, aquí está. Este debe ser el de López Obrador, ¿verdad? Correspondiente a enero. ¿Sí? Ahí está. Y aquí tenemos por aquí el saldo a favor. ¿Sí? Le queda remanente 189.90 del año 2017 y un saldo a favor previo de 343.87 menos 153, le queda 189.90. Y así va a llevar todo el control, ¿verdad? Mes tras mes hasta que termine de compensar, termine de compensar. Muy bien. Ahora me voy a ir a hacer voy a traer un respaldo para hacer el cálculo anual en el mes de marzo, ¿verdad? Porque estamos en el mes de marzo. ¿Ok? ¿Cómo quedaría el mes de marzo? Si nos vamos de aquí, salimos y nos vamos a nuestra oficina y decimos, ¿sabes qué? Tengo que hacer el cálculo en esta nómina, el cálculo anual, y lo ejecuto, ¿verdad? ¿Cómo quedaría? Voy a recuperar respaldo, voy a abrir la empresa, y estoy en el periodo de marzo, ¿verdad? Estoy en el periodo de marzo. Voy a hacer el cálculo de la nómina. ¿Sí? Voy a ver los recibos. Aquí están. Lo que tengo que pagar en marzo. Me voy a ir a hacer el cálculo anual. Estando en marzo, detecto. Y están los 2 empleados nada más que se le va a calcular, los otros 2 que no se calculará. ¿Sí? Nos vamos al final. Tenemos a compensar 497. ¿Sí? Y a cargo tenemos los 1509, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Ok? Guardamos y aplicamos. Decimos que sí, son las mismas preguntas. Dice que va a volver a hacer el cálculo. ¿Sí? Nos salimos. Vamos al recibo. ¿Ok? No lo está compensando tampoco. ¿Por qué no lo está compensando? Porque no tiene contra qué compensar, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle una comisión, lo calculamos y ahí nos los compensa. ¿Sí? Lo puso en el 55, ¿verdad? Ok, vámonos entonces ahora con el siguiente. ¿Qué está haciendo aquí? El ICR retenido de ejercicio anterior, ahora lo puso en el 33. Porque ya no puedo utilizar el mismo, porque era el ejercicio vigente, ¿se acuerdan? Ahora es ejercicio anterior. ¿Sí? ¿Cómo quedaría ya timbrado estos recibos? Gabriel, una pregunta. Sí, adelante. Ahí mencionabas ahorita de la fecha de pago. Sí. No, ahí a la hora de timbrar es. A la hora de timbrar, sí, ya cuando estamos aquí a timbrar, ¿En dónde le muevo? aquí, esta parte, la fecha del pago. Esta es la fecha importante. La fecha de pago. ¿Sí? Esta es la fecha de emisión, o sea, el día de hoy. Y este puede ser que yo le ponga, eso es mi fecha de pago de diciembre, que yo estoy timbrando recibo de diciembre. ¿Sí? Para que quede el acumulado timbrado, lo tome el SAT en el mes de diciembre, ¿verdad? ¿Ok? Pero entonces tendría que
presentar una complementaria si lo hiciera así y no lo tomo en cuenta. Cancelen los recibos, vuelven a timbrar. Si cancelan los recibos, vuelven a timbrar. Y si no lo hago así, no lo puedo, digamos que está en febrero y lo hice en febrero y en febrero pago. Te lo va a determinar en el mes que le pusiste la fecha de timbrar, la fecha de pago. Así es, te lo va a determinar la fecha que le pusiste, la fecha de pago. Ok, vamos a irnos al ADD. Vámonos al pobre López Obrador. Y aquí tenemos que este es de marzo, ¿verdad? Aquí está, fecha de marzo. Y tenemos por acá, igual. $497 de saldo a favor del año 2017. Le quedan de remanente 353 porque hay un importe de 153 a compensar. Se llama ICR a compensar, clave 055 y el tipo 004. Se fija que es la misma. Sí. 004, es OP 004. Entonces se utiliza en diciembre y se puede utilizar en enero del siguiente año. Ese es el cambio que hubo. Antes no se podía utilizar más que de enero en adelante. ¿Sí? Y lo que es Anaya, mira que tenemos aquí con Anaya, directamente los 1509 de ICR retenido de ficticio anterior y la clave 033, tipo de opción 101. ¿Sí? Así es como juegan los cálculos anuales. ¿Sí? Pregunta, ¿les quedó claro? ¿Y la conciliación? La conciliación lo va a hacer aquí, miren. ¿Y esto es hacerlo? Reportes, cálculo anual, y lo va a hacer aquí, verificar acumulados. ¿Sí? La conciliación, usted me pregunta la conciliación del SAT, la utilería no viene en el sistema, se instala por fuera. Eso usted la va a solicitar. La va a solicitar a Concuventas a través de Facebook. ¿Estamos? ¿Sí? Me pregunta la contadora ¿nos quedó claro de la utilería para conciliar? Que esa la vamos a pedir por Facebook, ¿verdad? Junto con la presentación. ¿Estamos? Con esto se da por cumplida la declaración anual de los trabajadores. Con esto se da por cumplida, así es, la declaración anual, sí, porque el SAT se da cuenta que ya están los conceptos de la declaración anual. Todos esos conceptos que nosotros, ¿verdad? Los OP01, el OP04 y el OP05, cuando es a favor, y los conceptos de deducciones, todos esos conceptos se dan por enterado en ese momento. Dice, ya me hizo el cálculo, porque ya me determinó si es saldo a favor, ¿verdad? ¿O les fue útil la información? Sí. ¿Sí? Pues qué bueno, porque eso es lo importante, que les sea útil a ustedes, pues. Entonces, qué bueno que de aquí se desprendan, pues que vayan a sus empresas y hagan el cálculo, porque pues es importante y necesario hacerlo, ¿verdad? Ya vimos las bases, y si gustan la información, pues ya saben, con todo gusto que están. Pues en parte es todo. Muchas gracias, Dios me los bendiga.